El plagio viene a ser la apropiación de la creación intelectual de un tercero, por supuesto, sin su consentimiento, ¿no? En otras palabras, diríamos que plagio consiste en tomar toda una obra o una parte de la misma y hacer pasar dicha creación como propia, sin respetar el derecho moral de paternidad que tiene el verdadero creador de la obra, ¿no? Por eso es que el plagio viene a ser una muy clara infracción al artículo 24 del Decreto Legislativo 822, que es precisamente la ley sobre el derecho de autor, ¿no? Entonces, ¿qué dice el artículo 24? Señala que mediante el derecho moral de paternidad, el autor tiene el derecho de ser reconocido como tal, por lo que la obra debe llevar las indicaciones correspondientes, ¿no? En tal sentido, si uno va a tomar una parte de una obra ajena para, por ejemplo, efectuar una cita, ¿ya? Esta cita tiene que, de todos modos, mencionar, reivindicar la paternidad del autor de la obra que estamos tomando, ¿no? En el mundo académico, por ejemplo, cuando los alumnos, cuando los estudiantes tienen que elaborar un trabajo de investigación de la más diversa índole, ¿no? Puede ser una monografía, puede ser un trabajo breve, podríamos estar también ante una tesis de licenciatura, una tesis de posgrado, una tesis de maestría, en fin, cualquier trabajo académico serio, por supuesto que se basa en algunos casos también en obras de terceros a quienes de todas maneras hay que citar, ¿no? A través de diferentes mecanismos, ¿no? Hay muchas modalidades de citas, pero de todos modos estas tienen que efectuarse. El omitir una cita, el no consignar la misma, la cita, nos puede llevar precisamente a esta situación de plagio, porque démonos cuenta que si nosotros colocamos dentro de una investigación que está siendo atribuida a nuestra autoría, ¿no es cierto? Pero si colocamos un parte de texto de un tercero y no lo hemos citado adecuadamente, quien lea nuestra investigación va a pensar que ese texto nos corresponde a nosotros, cuando en realidad es de autoría del tercero, a quien nosotros no estamos citando precisamente. Eso se conoce como plagio. No, no tiene que ver para la configuración del plagio el tema de SUNEDU y sus reglamentos y demás normas, ¿no? Diríamos que ambos van por cuerdas separadas, ¿no? Porque claro, sin perjuicio de que una investigación, ¿no? De que una tesis, por ejemplo, tiene pues una gama de temas administrativos relacionados con la asignación de jurados, la sustentación y demás, ¿ya? Cada universidad, por supuesto, tiene un reglamento. Adicionalmente, hay procedimientos pues en la vía correspondiente, SUNEDU, ¿no? Todo ello está muy bien, pero lo que mencionábamos hace un momento respecto al plagio no está sujeto a esta normativa en estricto, porque a nivel administrativo, ¿ya? Como señalamos al responder la primera pregunta, ya existe una norma, la Ley sobre el Derecho al Autor, que es el Decreto Legislativo 822, y la infracción al derecho moral de paternidad es lo que precisamente constituye lo que se conoce como plagio, ¿no? Entonces, no está asociado, pues, esta infracción a los procedimientos que exige SUNEDU a partir de su creación. Lo primero que hay que mencionar es que tenemos el artículo 174 del Decreto Legislativo 822, mediante el cual, ¿no? Independientemente de los temas civiles o penales que se darán pues en las instancias correspondientes, a nivel de
de Indecopi, las infracciones a los derechos de autor y a los derechos conexos se ventilan ante la Comisión de Derecho de Autor de esta institución, del Indecopi. Y son procedimientos que bien pueden ser de oficio, como también a pedido de parte, por supuesto, ¿ya? Entonces, las infracciones a vulneraciones, ¿no?, a derechos morales y patrimoniales de autor, de conformidad con el artículo 174 del Decreto Legislativo 822, se ven mediante denuncias de oficio de parte ante la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi. Y esto, por supuesto, luego de seguir ya el correspondiente procedimiento administrativo, puede culminar en multas de hasta 180 unidades impositivas tributarias, que es lo que señala el artículo 188, ¿no? Entre otras medidas, entonces, en el caso de plagio, ¿no?, que constituye una vulneración al derecho moral de paternidad, podríamos estar frente a una multa de hasta 180 unidades impositivas tributarias. De acuerdo con toda la información que hemos podido nosotros apreciar en distintos medios de comunicación, estaríamos ante una tesis elaborada por el presidente Castillo y su esposa ya hace buen tiempo, pero en donde varias páginas del marco teórico, que es parte integrante de la tesis, tendrían o habrían incluido múltiples párrafos de textos ajenos, ¿no? De textos que el sistema o el software Turnitin determinó que en fechas previas habían sido elaborados por otros autores. En tal sentido, si es que estas páginas, ¿no?, dentro de la tesis de el presidente Castillo y su esposa no contaran con las citas correspondientes, pues sí, tendríamos que decir que nos encontramos ante un supuesto de plagio porque ambos señores habrían infringido los derechos morales de paternidad de terceros cuyas creaciones intelectuales fueron incluidas en su tesis sin haber consignado las citas correspondientes que señalaran al lector que estos textos no le pertenecen a los tesistas, sino que habrían sido utilizados para respaldar, por ejemplo, alguna determinada posición. Pero si no hay las citas, si estas no figuran, entonces sí se configura o se produce una infracción al derecho moral de paternidad que se encuentra previsto en el artículo 24 del Decreto Legislativo 822. Que en este caso, la acción administrativa por infracción al derecho de autor habría prescrito, dado que la tesis fue elaborada hace buen tiempo, casi una década atrás, ¿no? Sin embargo, frente a este argumento, habría que recordar que el artículo 175 del Decreto Legislativo 822, la ley sobre el derecho de autor, señala claramente que estas acciones administrativas, efectivamente por infracción a derechos de autor, prescriben a los 2 años, pero fíjense, contados desde el momento en que cesó el acto infractor. Entonces, este plazo de 2 años tiene que estar necesariamente contado desde el cese de la infracción. Y aquí, precisamente, nos encontramos ante un supuesto en el cual el acto infractor no ha cesado, ¿no? Todavía se encuentra vigente en la medida que la tesis de los mencionados señores, pues aún contienen pues estas páginas que no han precisado la cita correspondiente, ¿no? Entonces, la infracción todavía se encuentra incólume, la infracción está vigente, entonces mal podríamos decir que han transcurrido 2 años desde el cese de la misma. ¿Cómo se produciría el cese, por ejemplo, ¿no? En estos casos se considera que para aplicar el artículo 175, el cese podría producirse cuando, por ejemplo,
se hace la debida corrección, ¿no? Se indica que pero por supuesto sin perjuicio ya de las sanciones que podrían haber, por ejemplo, el retiro del grado, en fin, lo que la universidad decida, ¿no? Pero más allá de la decisión que se adopte, que podría ser, por ejemplo, el retiro del grado, bueno, eso ya no le corresponde, por supuesto, a Indecopi, pero por lo menos para que se empiece a contar el cese, ¿ya? Tendría que corregirse debidamente en dicha investigación, consignando la autoría de los terceros a través de una cita adecuada, cosa que no se está haciendo, ¿no? Entonces, si se corrigiera esa situación, ¿ya? Recién podríamos decir que ha cesado el acto infractor, que ha cesado el plagio, y a partir de allí diríamos, recién empieza el conteo de los 2 años, como para ya no perseguir este tema administrativo ante el Indecopi. Pero ello no ha sucedido, por lo que puede en cualquier momento la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi dar de oficio o a pedido de parte el inicio al correspondiente procedimiento administrativo, ¿no? Ante dicha institución, que efectivamente, ¿no? Podría llevar una sanción de hasta 180 unidades impositivas tributarias al señor Castillo y a su esposa por la infracción antes descrita, ¿no? Por la vulneración al artículo 24 del decreto legislativo 822, la ley sobre el derecho de autor, por haberse cometido, ¿no? esta infracción administrativa de plagio. Turnitin es un software. Es un software que se utiliza muchísimo por instituciones educativas, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero, ¿no? Es un software que lo que nos permite es descubrir coincidencias, ¿no? O sea, el Turnitin lo que hace es, bueno, mediante este software, lo que el usuario puede hacer es subir, colocar un archivo con una investigación de muchas páginas, por ejemplo, y este software lo que va a hacer es comparar dicho texto que se ha subido con todo aquello que consta en bases de datos. O sea, es como si uno hiciera pues una búsqueda en Google, por ejemplo, párrafo por párrafo de lo que esté previamente señalado en una investigación. Entonces el Turnitin sirve para eso, ¿no? Para encontrar, gracias a este software, un nivel de coincidencias, ¿no? Entonces, a partir de esas coincidencias, nosotros no podemos inmediatamente concluir que hay plagio, ¿no? Sino que sirve como una herramienta muy útil para los asesores, para los investigadores, para los propios estudiantes, de modo tal que con el reporte del software Turnitin, lo que alguien tiene que hacer es ya comparar dichos hallazgos para saber si las coincidencias han sido debidamente citadas o figuran en la investigación como que no tuvieran la cita correspondiente, ¿no? Y esto segundo es lo que recién se podría denominar, pues, plagio, ¿no? Pero no por parte del software, ¿no? Que debe quedar muy claro que lo que hace Turnitin es ayudarnos muy bien con el hallazgo de las coincidencias. Pero a partir de ese hallazgo de coincidencias es que ya una persona entendida en la materia va a poder comparar, ¿no? Va a poder comparar con las fuentes que Turnitin nos indica y confrontándolas con el texto, uno verá que esa coincidencia bien puede obedecer a una cita consignada por el estudiante, o si no hay cita, bajo ninguna modalidad, entonces sí podríamos estar ante una apropiación de creación intelectual de tercero que, como decíamos anteriormente, al no tener la cita, se presenta como si hubiera sido elaborada por quien ha generado este primer trabajo, y en tal sentido sí podríamos estar también ante un supuesto de plagio, ¿no? Entonces reiteramos la utilidad del software, pero que tiene que de todas maneras ir acompañado por un análisis que un experto va a tener que hacer del mismo.